Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda. Este es el podcast semanal que habla de arte y lucha libre. Llegamos a diferentes latitudes. El día de hoy nos vamos al sur del continente americano. Vamos a platicar con Rafael Daloy. Él es periodista y pues tiene toda la experiencia del mundo para platicarnos acerca de lo que sucede en tanto lucha libre en Argentina. Así que sin más, le doy la más cordial bienvenida a Rafael. Quisiera comenzar preguntándote cómo llega la lucha libre a tu vida, Rafael. Bueno, llega de muy pequeño. En realidad yo tengo 59 años y miraba el programa Titanes en el Ring, y a partir de 1967 tenía 4 años y me empiezo a ver Titanes en el Ring, me empieza a gustar y me empiezo a ser fanático, y bueno, a través del tiempo seguí todos los programas que hubo de lucha en la Argentina, y ese fue mi contacto inicial con la lucha, sobre todo en la temporada de 1972 de Titanes en el Ring, que fue la más exitosa cuando yo tenía 9 años, y eso ahí me generó el fanatismo que me dura hasta hoy. El registro que tengo más a la mano es justamente Titanes en el Ring en 1962, pero me comentabas que bueno, la lucha libre en Argentina viene mucho antes de esto. Sí, la lucha en la Argentina, bueno, hay algunas personas que consideran que había lucha a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, pero a mi juicio eso eran espectáculos circenses, de feria, en el cual por ahí estaba el forzudo, que a veces se medía a luchar con alguien del público, pero los registros de lucha libre profesional se originaron en 1934, cuando llegó a la Argentina, a Buenos Aires, el elenco del conde polaco Karol Nowina, con una serie de luchadores europeos e internacionales, y a partir de ahí se empieza a considerar la lucha libre profesional en la Argentina, y se empiezan a hacer torneos de catch, se llamaba Catch as Catch Can, que en inglés significa agárrese como pueda, y acá en la Argentina se transformó en Cachacascán. Y en el 34 mismo surge el primer luchador argentino, que fue primero enmascarado, conocido como Máscara Roja, y después de una serie de combates pierde la máscara y se da a conocer que era Alfredo Legarreta, un deportista que ya se había dedicado a otros deportes, y a partir de momento se dedicó a la lucha libre. Y bueno, después en esos torneos anuales de catch surgen personajes como Antonino Roca, Tito Copa, el Barón Gatoni y el propio Martín Caradagian, que con el tiempo se hizo dueño del espectáculo y llevó a Titanes en el Ring a la televisión a partir de 1962. Para Argentina, que es la figura más importante de nuestro país. En 1973, otra de las cosas que logré investigar fue que 15 luchadores crearon los fabulosos Titanes. Luego, en los 80s, se realizó una copia de los Titanes en el Ring, pero también había unos compas que se llamaban Guerreros del Espacio. Esos Guerreros del Espacio tenían también hacían movimientos llamados, por ejemplo, toma doble láser o toma planetario, los cuales, bueno, pues según estos investigación no tuvo tanto éxito. Esos Guerreros del Espacio fue un programa que duró solamente 2 emisiones. Con respecto a lo que me cuenta, sí, es verdad, estos fabulosos Titanes se salieron de Titanes en el Ring, pero en realidad para nosotros Titanes en el Ring fue lo más clásico. También lucha libre profesional en el año también 1962, que estaba dirigido por Wolf, que usted debes conocerlo. Bueno, eso fueron dos hitos. También estaba el Gran Jacobo, que también fue conocido internacionalmente. Al principio de la historia, la lucha argentina estaba... Estamos teniendo ahí como algunas fallas. Comentas algo y como que se va pausando. Bueno, esperemos que se vaya arreglando conforme va pasando. 1985, lucha fuerte. Y en los 90s llegó Rambo y sus Titanes. Digamos, espectáculo aportó un ring octagonal
Y acá en los 2000, 90 y tantos, se hizo el hexadrilátero por AAA, pero en ese tiempo, en los 90, ya en Argentina había un ring con 8 lados. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, eso fue una especie de fantasía también que se hizo porque el programa Rambo y sus Titanes tenía como objeto comercializar muñecos, figuras de las series de dibujos animados de Rambo y de la Academia de Policía. Entonces, como para darle un tono adecuado a estas series de dibujos animados, se introdujo el ring octogonal, que todavía lo usan, Aún a esta fecha todavía se arma y cada tanto se usa. Está en poder de un luchador argentino que también estuvo haciendo campañas en México en los últimos años, como es Demetrio el Gladiador, que es padre de Hip Hop Man y de Mosca, que están radicados allá. Ok, me pareció una locura ver ring de 8 lados. Y pensaba un poco que realmente por ahí iba, porque justamente Rambo y sus Titanes, pues me parecía como muy de la época, ¿no? Por estas películas estadounidenses. Luego, lucha mundial y lucha total. Aquí me llama la atención porque este pequeño recuento que pude hacer sobre la lucha libre argentina es que había una batalla final y esa batalla final definía quién era el campeón. Pero a diferencia de México, no se entrega un cinturón, sino el trofeo. Justamente ese es un objeto que pues acredita a una persona, un gladiador, como el campeón, y batallaban allí en el cuadrilátero unos 5 minutos y después alguien agarra el trofeo y se convierte en el campeón. Me parecía un poco extraño y quería preguntarte justamente esta diferencia a comparación de por lo menos la lucha libre mexicana es, no existen los campeonatos como tal, estos se manifiestan bajo un objeto como tal, un trofeo. No, pero eso también fue una cosa que fue un hecho aislado, fue la única vez que se hizo. Realmente, incluso a nosotros que estamos acá en el país nos cuesta un poco explicarlo. Ahí también hubo una cuestión comercial, en realidad, porque el personaje que tú mencionas se llamaba Norton La Sombra y estaba basado en una película también del año 94 de Alec Baldwin. Y acá en la Argentina habían entrado unos juguetes relacionados con la película que no se habían podido vender porque la película tuvo muy baja taquilla. Entonces trataron de canalizar a través de este luchador por la televisión, de vender esos muñecos. Y un poco también el hecho de que haya salido campeón de esa manera tenía que ver con esto, que era para que los chicos compraran los muñecos de La Sombra. Pero eso no se acostumbra a hacer acá. No, acá hay torneos. Por eso después también, si has estado investigando, debes haber llegado a los años 2000, donde estaba 100% lucha. Claro. Y ahí sí había torneos que se hacían con playoffs y con finales y semifinales. Y ahí sí había un cinturón en juego. Y inclusive en cada torneo había un cinturón. Y además un objeto, pero era secundario al cinturón, como por ejemplo el Diamante Orozco, que fue un premio que ganó La Masa en el segundo torneo de 100% lucha, pero eso fue un programa que estaba organizado más a la usanza de lo que es habitualmente la lucha internacional. Terminaba la década de los 90 y llega el 2001, que me parece que en el 90 fallece Martín Cardagian, pero bueno, en el 2001, bajo la batuta justamente de su hija, nace una temporada más de Titanes en el ring y pues parece ser que ya de una manera como más profesional, no sé si sea la palabra correcta, y aparece una banda haciendo una canción, El Ataque 77. Pues bueno, quería preguntarte por qué desaparecen y luego aparecen estas troops, que he mencionado mucho esta palabra, y las troops, como digamos haciendo una comparación, en México serían como, por decirlo así, empresas o pequeñas empresas independientes. Pero bueno, ¿por qué desaparecen y aparecen estas, Rafael? Lo que pasa es que tiene que ver un poco con el tono que tiene la lucha en la Argentina, en el sentido de que cuesta mucho llegarle a mucho público si no hay un programa de televisión. Entonces, de repente se arma una empresa, como lo que estuvimos nombrando, no sé, Lucha Mundial o Rambo y sus Titanes en su momento, y otras como Lucha Fuerte o después 100% Lucha, que por ahí van contratando a los mismos luchadores, pero los cambian de personaje. Entonces, todo eso va sucediendo a medida que llegan programas a la televisión. O por lo menos ese era el tono que había
hasta el 2010 aproximadamente. Entonces pasaba esto, que terminaba el contrato de la televisión y el luchador quedaba, a veces podía usar el nombre del personaje que tenía en la televisión y a veces no, porque ese nombre pertenecía por derecho de autor a otra persona, entonces tenía que cambiar el personaje. Es un poco complicado, pero tiene que ver con la idiosincrasia de cómo se lleva a cabo la lucha en la Argentina, cómo se llevaba por lo menos hasta esta fecha, que el 2010 creo que es un año de quiebre en todo esto. Mucha de la información también que he logrado obtener, pues le agradezco ahí a Salomón Duarte que me hizo favor de pues situarme un poco, ¿no? Y para tener más o menos un panorama general de lo que sucede en tanto lucha libre en Argentina, un poco con este apoyo de él. Ahora, preguntar, mencionamos la televisión, mencionamos a Titanes en el Ring, que es un programa de televisión enfocado para niños, que es hasta cierto punto me parece como de los programas o la empresa más importante de lucha libre en Argentina. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿qué tan importante es la televisión para la lucha libre en aquel país? Hasta el 2010 aproximadamente, o 2012, que es el último programa relativamente importante que se hizo, que fue el Gigante del Catch, en realidad había la costumbre de que fuera algo fundamental la televisión. Entonces, de repente hay un programa, la gente lo seguía semana tras semana a través de la pantalla y eso generaba que después se hicieran giras y que la gente quisiera ver en vivo a los luchadores y a los personajes que veía en la televisión. Eso a su vez generaba que en torno a eso surgían otras troupes o otros elencos, en algunos casos copiando algunos de los personajes que estaban en la televisión, o combinándolos, o utilizando nombres relativamente parecidos al del programa de televisión como para generar audiencia. Entonces estaba esa costumbre de que la televisión fuera algo fundamental. Ahora, a partir del 2010, 2012, empiezan a surgir una serie de elencos y de empresas que no necesariamente precisan la televisión para llevar a cabo una actividad. Hay escuelas que también presentan sus espectáculos en vivo y hay un poco más de costumbre de ver la lucha en vivo sin que sea absolutamente necesaria la televisión, además de que también después cada uno de estos elencos van subiendo a YouTube y a otras plataformas las luchas que hacen en los eventos presenciales. Muchas de las preguntas que te hago son genuinamente y evidentemente desconociendo por completo cómo se maneja y cómo se vive la lucha libre en aquel país, y quería preguntarte, sin ánimo de ofender, desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es la lucha libre en Argentina? Es decir, digamos que en México es considerado entre el segundo y el tercer deporte más vistos después de el fútbol, después del béisbol, pero en la Argentina, ¿qué tan popular es la lucha libre y qué tan importante es en aquel país? Bueno, tiene que ver un poco con los ciclos que te decía. O sea, el último pico de popularidad importante fue el programa de 100% Lucha, pero en realidad no está ni cerca, o sea, la popularidad de la lucha libre en la Argentina no está ni cerca de lo que significa en México o en Estados Unidos. Es un grupo mucho más reducido. Si bien acá somos muchos, porque es un país grande y hay muchas posibilidades de ver muchas cosas distintas, pero No, la popularidad es algo mediano, digamos. O sea, no hay grandes seguidores de la lucha libre como es en México, es totalmente diferente la cuestión. Acá, por ejemplo, los espectáculos de lucha son bastante esporádicos, aunque ahora, posterior a la pandemia, hay como una explosión donde hay por ahí lucha todas las semanas. Pero yo, por lo que tengo entendido, allá en México hay lucha todos los días y para elegir diferentes clases de lucha en cualquier día de la semana, cosa que eso acá no sucede. Ok, y te preguntaba también esto porque justamente en esta investigación que pude realizar es que hubo una novela llamada Gladiadores de Pompeya y después de esto, pues bueno, parece que la televisora, que es la competencia, empezó a sacar justamente el programa que menciona, 100% Lucha, y pues también me parece que tiene un precedente importante porque se habla de que se hicieron algunas películas, ¿no? Que pues si bien se considera pues como tal el cine de luchadores
pues, creación, digamos, mexicana. Me llamaba la atención justamente esta parte de estas películas a partir de 100% Lucha. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de estas? Sí, bueno, pero tiene que ver también con lo que hablábamos, o sea, 100% Lucha es el programa de televisión que más duró después de Titanes en el Ring, abarcó 5 temporadas, del 2006 al 2010, y en ese marco generó muchos productos de mercadotecnia, y entre ellos las 2 películas, algo que cuando son muy populares los programas no es algo fuera de lo común, porque también Titanes en el Ring tiene varias películas en torno a su programa, o sea, 2 específicamente de Titanes en el Ring, una que se estrenó en el 73 y otra que se estrenó en el 84, y después hay intervenciones de luchadores de Titanes en otras películas, como por ejemplo El Hombre Invisible Ataca, donde está Kardashian contra el Hombre Invisible en el año 67, y bueno, y las películas de 100% Lucha también tienen que ver con esto, el fenómeno que había alcanzado desde la televisión, poder captar a un público para también llevarlo al cine y también llevarlo a espectáculos masivos en vivo, como fue el Luna Park, en 3 oportunidades. Cuando empieza a haber un fenómeno masivo ahí, la popularidad de la lucha libre levanta y genera todo esto, que la gente quiere comprar figuritas, muñecos, playeras, como dicen ustedes, y otras cosas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, se destacaron luchadores como Vicente Vilón y La Masa, que todavía están en vigencia, y otros, ¿no? Sí. El Luna Park, que bueno, es un lugar que por ahí de más de 11,000 personas le caben este recinto, y bueno, cosa no menor, entendiendo según este dato, insisto, de Salvador Duarte, un aproximado de más o menos como 1,500 personas que tienen ya, digamos, una función actual con muy buena entrada. Esa es la cantidad más o menos. Sí, eso sí, cuando es algo muy importante, sí. Después es como en el fútbol, que hay como distintas divisiones. Hay algunos elencos que son de primera división y eso llevan más gente. Hay elencos de más modestos que llevan menos gente. Pero como te decía hace un rato, pareciera ser que ahora, posterior a la pandemia, hay un mayor interés, porque hay varios elencos que están dando lucha muy seguido, como por ejemplo Catch Argentino o Legión Nueva Era Argentina, que son muchachos muy jóvenes que vienen entrenando muy fuerte y haciendo cosas muy lindas con la lucha libre, y un poquito apartado también del estilo tradicional de la Argentina, ¿no? Un poquito más cercano a lo que es el wrestling o la lucha de Estados Unidos, pero también con un sabor argentino, con un toque nacional que lo diferencia de lo que es el wrestling de Estados Unidos, de la WWE o cosas por el estilo. En este 100% Lucha veía, justamente ya lo mencionábamos, estas películas, algunos souvenirs, algunos muñecos, pero también veía luchas en jaula, veía mujeres, y en ese sentido quería preguntarte, es algo que pues no pude encontrar mayor dato. Lucha libre femenil en Argentina, ¿cómo está? ¿Existe? ¿Hay luchadoras? ¿Hay una luchadora más emblemática? ¿Nos puedes dar un panorama de esto? Bueno, la lucha femenil en Argentina siempre ha sido un poco esquiva, no ha habido grandes luchadoras, sí, en 100% Lucha. En la última temporada se incorporó un plantel de 8 luchadoras, pero que no generaron un gran interés. Ahora, en la actualidad, hay una nueva versión de Titanes en el Ring, que también tiene unas 10 luchadoras que se presentan en los espectáculos en vivo. Y bueno, el año pasado, sobre fines del año pasado, se hizo un campeonato femenino que fue ganado por una luchadora llamada Nika Bikov, y a su vez se produjo algo que creo que es inédito a nivel internacional, el hecho de que se disputó un cinturón intergénero, es decir, el campeón masculino luchó contra la campeona femenina, y eso dio como resultado un tercer cinturón que lo ganó la mujer. Nika Bikov es actualmente campeona intergénero de Titanes en el Ring. Y buen dato ahí, ese, no sé, raro, difícil de entender tal vez para algunos otros sorprendente. Está bueno ese, a mí me parece algo chido que sucedan este tipo de cosas en la lucha libre. Ahora, ya lo mencionabas, digamos el último gran aliento de la lucha libre en Argentina, 2012, Gigantes del Catch, pero pues bueno,
Ya hemos comentado acerca de estos pequeños grupos, acerca de estos pequeños elencos que van surgiendo y van llevando la lucha a diferentes lados de la Argentina. Y quería preguntarte, ¿cuántos personajes son necesarios para tener o para crear un pequeño elenco, una pequeña troupe y que se presente en diversos lados? Bueno, si vamos a lo estrictamente, a lo que ocurre en los hechos estrictamente, en algunos casos ha habido espectáculos acá que lo han hecho con muy pocas personas, porque tenemos una costumbre también muy argentina, que es que un luchador a cara descubierta paralelamente haga un personaje enmascarado. Entonces ahí ya tenés una sola persona, te hace dos personajes en un espectáculo. Pero eso lo podemos dejar de lado sin analizar. Entonces 10, 15 personas pueden ser para un espectáculo de lucha, porque se acostumbra también incluir luchas de... Por ejemplo, en uno de los últimos espectáculos que estuve de Legión Nueva Era Argentina, hubo lucha de parejas, lucha de tercias y lucha en desventaja, 2 contra 1. O sea, eso ya da la oportunidad de que participe mucha gente. Estamos hablando... Además de haber luchas mano a mano también, ¿no? Que en una función de lucha libre en Argentina, o digamos una función normal, ¿hay un aproximado de cuántas luchas? ¿De 4 o 5 luchas por espectáculo? Depende del caso, pero llegan hasta 7. Ok. A veces también hablamos con Salomón, que entendemos que en México hay como una estructura muy cerrada de cómo se arman los espectáculos, qué sé yo, que la primera es el preliminar, la tercera la especial, o cosas así. Y acá en la Argentina se arman distintos los espectáculos. Por ejemplo, la primera lucha de un espectáculo tiene que ser muy importante, a diferencia de las preliminares que usan en México, porque nosotros entendemos que la primera lucha es la que calienta al público. Entonces ahí después, por ahí la segunda y la tercera puede bajar la intensidad, y a partir de ahí vuelve a subir, y sí, después sí está lo que es semifinal o lucha estelar, a pesar de que acá no manejamos esos términos, pero más o menos para hacer una comparación con lo mexicano es así. Pero normalmente no hay menos de 5 luchas y pueden llegar hasta 7. ¿Y la duración de estas, en un aproximado, una función, cuánto duran? ¿2 horas, 3 horas, 1 hora, hora y media? 2 horas, 2 horas y media, según el caso, porque a veces se hacen luchas cortas, porque bueno, la tradición argentina también marca un poco las luchas cortas, pero de un tiempo a esta parte se está también explorando la mayor duración en el tiempo de las luchas, porque haya más lucimiento también. Hablando ya de estos conceptos, y para hacer una especie de glosario o diccionario, como usted que esté escuchando le quiera llamar, rudos y técnicos son, bueno, pues personajes acá en México que todos sabemos cuál es su rol en el cuadrilátero, exóticos, mujeres, en fin, pero en la Argentina tengo entendido que el técnico es considerado volante y el rudo base. ¿Hay otros términos así similares? ¿Los puedes ilustrar en ese sentido? Sí, al malo, digamos, al rudo se le llama base acá, porque se entiende que es el que provee la base para que el técnico se luzca. Después acá al técnico se le llamó durante mucho tiempo volante, porque hacía muchos lances de lucha aérea, por eso volaba, y al volar se conocía como volante. De todas formas son un poco términos que están cayendo en desuso, porque también están cayendo un poco en desuso el tema de los roles. Durante la etapa de Titanes en el Ring, durante la etapa clásica, estaba muy marcado el rol del bueno y el malo, muy marcado, casi como en una historieta, como en un cómic, el héroe y el villano, eso estaba muy marcado. Entonces ahí sí se manejaba los términos de base y volante. A través del tiempo eso se mantuvo, pero ya a partir de 100% lucha esos límites se empiezan a desdibujar un poco, no está tan marcada la cuestión, si bien hay luchadores que respetan más el reglamento, digamos, y otros que son más sucios, por decirlo de alguna forma. Okay. Y eso también con el tiempo se va perdiendo un poco esa diferencia tan marcada. Ahora vamos hacia los personajes. Acá hay la imaginación es el límite para poner el nombre a un personaje, el Santo Blue Demon, el Cavernícola, el Cavernario, sin fin de nombres que podría citar ahora, pero bueno,
Allá en la Argentina, pues veía alguno que se llamaba Robox, había como un robot que boxeaba, estaba Claro. un compa que se llamaba Kato, que era como un arte marcialista. ¿Hacia dónde van los nombres de los personajes? Si me puedes mencionar como algunos para tener un panorama ahí de estos. Bueno, eso también fue cambiando con el tiempo, o sea, volviendo a la etapa clásica de Titanes en el Ring, al principio, como te decía, eran mayormente luchadores con nombres y apellidos que podían ser reales o seudónimos y con poco traje. Después, a medida que el espectáculo se fue llevando al público infantil, empezaron a aparecer personajes de ciencia ficción, de historieta. Estaba, por ejemplo, el personaje de Yolanka, que era como un astronauta, que a su vez también tenía que ver con otra tendencia que hubo durante mucho tiempo, que fue incluir personajes publicitarios. Es decir, una marca en este caso era la marca de un producto lácteo, pero ha habido marcas de fideos, por ejemplo, que estaba el personaje El Príncipe de Nápoles, porque era la marca de los fideos, pastas, ¿no? O sea, estaba el personaje de STP, que tenía que ver con aditivos para el automóvil, bueno, toda una serie de personajes que representaban marcas que a su vez eran patrocinadores del programa. Después hubo otra tendencia a mediados de los 70 que tenía que ver con la inclusión de personajes de la historia universal, de la literatura y de la mitología, por ejemplo, el personaje del mongol Gengis Khan, o personajes como Julio César, el emperador romano, D'Artagnan el mosquetero del libro de Alejandro Dumas, Don Quijote. Bueno, eso también fue una tendencia, inclusive algunos personajes bíblicos, como David el pastor y Goliat. Eso fue durante un tiempo. Ahora, a partir también de 100% lucha, se volvió un poco al nombre y apellido, pero con una profesión. Por ejemplo, Jorge Torresi, el taxista, o Brian Sánchez, el repartidor de pizza, Mario Morán, el colectivero, en fin. Para nosotros el colectivero es lo que para ustedes es camionero, el que maneja el transporte público. Un poco así. Y después ahora se están volviendo un poco a usar el nombre y apellido, también ficticio, pero sin hacer tanto hincapié en características extrañas de los personajes, sino son luchadores jóvenes que se enfrentan uno contra otro con su nombre de pila o con nombres elegidos, pero sin hacer tanto hincapié en los personajes de ficción, digamos. Sí, te preguntaba justamente esta cuestión de los nombres, porque ahora preguntarte si hay como, o cuál tú has considerado el nombre más extraño, porque de pronto acá en México hemos visto luchar y ahora de todo, la verdad es que de todo es muy raro ver, por ejemplo, al burro de Shrek o al Chavo del Ocho, o a 100,000 Batmans o Spider-Mans o demás, pero algún personaje que a ti te haya parecido el más raro en tanto nombre que ha aparecido en la escena. Y sí, hay varios personajes bizarros. Uno de ellos podría ser el oso frutolino, que era un personaje que representaba una marca de helados y que era un personaje que estaba para promocionar estos helados, cremas heladas, pero que los luchadores no lo podían tirar, o sea, ganaba siempre porque tenía pago el espacio, digamos. Es algo que, bueno, es un poco hasta vergonzoso de reconocer, pero también entiendo que hasta los Simpson han luchado en México, así que claro, de ahí para abajo puede pasar cualquier cosa. Sí, tuvimos la Pantera Rosa también en un elenco, luchaba el dibujito animado de la Pantera Rosa también, en fin, da para todo esto. Personajes bastante extraños de verlos en un cuadrilátero. Ahora, tengo entendido que eres colaborador de Box y Lucha desde el año 2015 y quería preguntarte cómo surge esta colaboración, cómo llegas a relatar un poco lo que sucede en tu país en la revista Azul, en la revista más longeva que tenemos acá en el país y que, bueno, acaba de cumplir 70 años. Bueno, esto se debe principalmente al contacto que hizo, bueno, el luchador Hip-Hop Man, supongo que lo conoces. Uh-huh. El luchador argentino Hip-Hop Man, que está radicado en México desde el 2013. Bueno, nosotros lo conocíamos de acá de Argentina, y cuando fue allá hizo el contacto con Salomón
y a partir de ahí empezamos a intercambiar material y bueno, llegó un momento en que surgió la propuesta de hacer corresponsalía aquí de Argentina para contar allá en la revista todo lo que sucede acá. Hemos podido hacer notas de historia y también estamos haciendo ahora, desde hace un tiempo, notas de actualidad con lo que va sucediendo en la Argentina y también de argentinos que hay por el mundo, ¿no? Porque también está pasando esto, un fenómeno que se viene dando. Por ejemplo, tuvimos un luchador hace poco que se llama Herco Whisky, que hizo campaña de lucha en Inglaterra, Gales y Dinamarca, varios luchadores argentinos que estuvieron en Chile, como el propio Herco Whisky, Chuck Dixon, Johnny Fox y Lucio recientemente. Tito Morán Jr. también estuvo haciendo campaña en México en los últimos meses, así que eso también damos cobertura desde acá. Me quedé un poco ahí como en la intriga acerca de estos personajes que tienen nombre y apellido y algún oficio. ¿Estos obedecen a, digamos, alguna actividad que realizan ellos propiamente o no necesariamente? No, hay un caso sí, que el que te mencioné, Mario Morán, el camionero, para que lo entiendan allí en México, es camionero en su vida fuera del ring también, pero lo demás no, lo demás son como para representar determinados estereotipos para que la gente se identifique. Hay también, o hubo por lo menos en 100% lucha, personajes relacionados con distintos tipos de música, cosa de que, no sé, que le gusta la cumbia o supongamos, o sea, no tuvimos personajes, pero para que lo entiendan podría haber habido un ranchero, claro, que representara a ese tipo de música para que la gente que le gusta ese tipo de música se identificara con el personaje. Bueno, hemos tenido también, porque esto también me da la oportunidad de comentar algo, que en la tradición argentina solemos tener personajes que representan a otros países sin que necesariamente sean originarios de esos países. Y en ese marco hemos tenido también varios luchadores mexicanos, entre comillas, ¿no? Que se presentan como mexicanos a pesar de que son argentinos. Okay, y también de otros países, ¿no? ¿Algunos nombres como para ponernos acá? Y tienes el Huicho Juárez, por ejemplo, el Huracán Benítez, el Burro Santillana. Actualmente está Lupe Monterrey en Titanes en el Ring. De alguna manera es como que tratamos de rendir homenaje a la cuna de la lucha libre que consideramos que es México, ¿no? Pero también, como te digo, en Argentina hay muchos inmigrantes de diferentes países, entonces siempre en cada programa de televisión o en cada elenco hay el campeón italiano para que la gente que son descendientes de italianos se sientan identificados, campeones españoles, campeones de diferentes países, que esto genera una empatía con el público que mira esos programas. Perdón si tal vez te sientes como bombardeado de tantas preguntas, pero es como de alguna manera este primer acercamiento que tengo con alguien de aquel país, de aquella latitud, y bueno, me permite pues conocer de una manera mucho más cercana y más con una persona como tú que tienes mucho tiempo en el medio, y me parece importante como relatar este tipo de cosas. Y pensaba que bueno, si bien en México la lucha libre es como muy popular y muy conocida, la verdad es que solamente las grandes estrellas viven de eso. ¿Cómo está en la Argentina? Es decir, los que se dedican a batallar en un cuadrilátero dedican su vida a otra cosa, o hay como en México algunos que sí logran mantener un estilo de vida gracias y únicamente a la lucha libre. No, prácticamente no hay casos. Yo creo hoy por hoy, por ejemplo, la Masa podría ser que a través de la popularidad obtenida en el programa de 100% lucha siguió trabajando, armó su propio elenco, lo convocan también para hacer publicidad, tiene su propio gimnasio en el cual, bueno, el gimnasio se llama La Masa, todo eso, todo lo que generó en torno a La Masa le permite tal vez no tener otras actividades por fuera de la lucha. Bueno, que está el gimnasio, ¿no? También, y está el hecho de que lo convocan para hacer publicidades, y bueno, de hecho tiene un programa de radio también. Y que bueno, La Masa es de estos pocos personajes enmascarados, ¿no? Sí, eso también. No tenemos la misma tradición acá en la Argentina y el valor que tienen las máscaras en México.
porque, bueno, un poco tiene que ver también con algo que te contaba más temprano, el hecho de que acá se copian los personajes, por ahí en México sería impensable que haya en algún momento, no sé, un santo que no sea el original. Y acá a veces se hacen algunas trampitas con algunos personajes, entonces es mucho más fácil copiar a un personaje enmascarado que a uno que está a cara descubierta, aunque a veces lo hacen también, pero no tanto así. No se usan personajes enmascarados para evitar que los copien. Hay un personaje enmascarado y ese mismo personaje se quita la máscara y representa otro personaje y todos lo saben y no hay mayor problema, vaya. Acá de pronto es complicado, incluso a mí me ha llegado a pasar en algunos estados de la República que he asistido y veo a alguien con un tatuaje en la mano y digo, ok, es, supongamos, el halcón. Y en la segunda lucha aparece otro personaje que se llama el Greco. Y el Greco trae ese mismo tatuaje y digo, no, es el mismo, no puede ser, me están engañando, estoy siendo estafado, ¿qué pasa? Pero bueno, entiendo que allá es justamente algo similar más o menos. Acá lo tomamos de otra manera. A ver, yo estoy tratando siempre de diferenciar en dos periodos. En el periodo clásico de Titanes en el Ring era impensado que se conocieran las identidades de los luchadores. ¿Qué pasa? Ahora, de hace unos 10 o 15 años atrás, están las redes sociales. Entonces el luchador se arma un perfil de Facebook, sale con la foto de la familia, sale en su trabajo, sale en su actividad normal y aparte se pone foto con el traje, con el equipo de lucha y en algunos casos con la máscara. Entonces se hace público una serie de cosas que tal vez no deberían ser, pero bueno. Oye, ahora la realidad es esta. Acerca de estos lugares donde se desarrollan los espectáculos, tengo entendido que como tal Arenas es complicado, pero quisiera saber cómo en dónde se desarrollan y si tienes como una especie de referencia, no exacta tal vez, pero sí como un panorama general de cuántas troupes, cuántos elencos, cuántas empresas existen en la Argentina, porque acá en México si tú me hicieras esa misma pregunta sería casi imposible que yo te pudiera decir lo mismo. Acabo de ir a un lugar en México, en el norte, que se llama Torreón, Coahuila, y en una semana vi 5 carteles de 5 arenas diferentes. Yo pude asistir a un par, a la Arena Olímpico Laguna, que está en Durango, y a otra, digamos, mucho más pequeña, que se llama, le ponen este nombre, el Templo de Paola, pero había otros, Arena Monterrey, Plazas de Toros y demás. Entonces, eso nada más en un estado en una semana, y entonces en un país con 32 estados sería para mí imposible decirte eso, pero tú me puedes dar un panorama general de más o menos cuántas elencos hay en el país o solamente en la capital, por decirlo así. Bueno, ahí hay un tema. También la Argentina es un país que históricamente se ha generado en torno a Buenos Aires, ¿no? Que es la capital, y el Gran Buenos Aires, que son los distritos que están alrededor de la capital. Entonces, la mayoría de los elencos están concentrados en esa zona. Hay alrededor de 10 o poco más, te enumero. Está la nueva versión de Titanes en el Ring, está La Masa y sus luchadores, está Por Siempre Lucha, que son ex miembros del programa 100% Lucha, Catch Argentino, Legión Nueva Era Argentina, Duelo de Leyendas, Lucha Extrema, que es de la ciudad de La Plata, donde el principal es el luchador africano Musambe Tutu, que también estuvo en 100% Lucha. Después tenés la Federación Argentina de Lucha, que es una escuela que en los shows se llama Super Estrella de la Lucha. Después tenés Federación Argentina de Catch, tratando de no olvidarme de ninguna. Coloso de la Lucha, que es una escuela también muy clásica, donde los que dirigen son el padre y el tío de Mosca y Hip Hop Man, Demetrio y Machuca la Hiena, que lucharon en México. Después tienes Astro de la Lucha, que ya por ahí tiene presentaciones más esporádicas. Y en el interior del país está en la Patagonia, en la ciudad de Puerto Madryn, Super Gigantes del Catch. En Mar del Plata hay otro elenco que se llama Power Catch. Y en la provincia de Santa Fe está la Federación Santafesina de Catch, y a grandes rasgos son esos.
no sé si me estoy olvidando alguno ahora, pero... Okay. Bueno, ahora también está por lanzarse otro sello que se llama Argentina Selection Wrestling, que son ex miembros de lo que fue Lucha Extrema. Sí, bueno, a grandes rasgos es eso. Ahora, Rafael, te comentaba al inicio, este podcast va un poco de arte y lucha libre, gente que trabaja alrededor de la lucha libre sin necesariamente estar en el cuadrilátero, es decir, escritores, periodistas, fotógrafos, escultores, pintores, grafiteros, en fin, toda esta gente que está generando arte alrededor de la lucha libre. Y quería preguntarte acerca de esto, arte y lucha libre, ¿qué es lo que te viene a la mente cuando se vinculan estos dos conceptos en la Argentina? Artistas argentinos acá, por citar un par de ejemplos, conocemos en México Jorge Alderete, es un diseñador gráfico y bueno, hizo algunas gráficas que tienen que ver con luchadores enmascarados. Señor Flavio, bajista de Los Fabulosos Cadillacs, que de pronto muestra como su afición por la lucha libre, incluso se mandó a hacer una máscara y demás, pero tú particularmente, ¿qué relacionas con estos dos conceptos? Bueno, eso es un fenómeno que todavía no se ha desarrollado del todo en la Argentina, pero empieza también a tener alguna respuesta incipiente. Por ejemplo, en los espectáculos de Legión Nueva de Argentina, paralelamente se presenta una feria donde se comercializan artículos relacionados con la lucha. Hay una serie hay un muchacho, por ejemplo, que estampa en chamarras, le dicen ustedes, nosotros decimos camperas, tienen playeras también con imágenes de luchadores, en algunos casos hacen también cómics, figuritas, pero artesanalmente, no de manera comercial. Después hubo muchos ejemplos relacionados con la música, ¿no? Tú mencionabas más temprano Ataque 77, en realidad en el año 1997 hubo un disco de bandas de rock no muy conocidas, lo que se llaman subterráneas o underground, que hicieron versiones de las canciones de Titanes en el Ring, en el estilo rockero o punk, y eso también fue muy, muy interesante. Pero bueno, el fenómeno artístico relacionado con la lucha yo creo que todavía está por desarrollarse en la Argentina. Todo esto que has podido ver a lo largo de los años, a mí me parece como una especie de acercamiento bastante claro, bastante impresionante, importante conocerlo, para saber un poco cómo está la lucha libre en América Latina y sus diferentes formas de ver un espectáculo donde pues dos individuos, por llamarlo de alguna manera, pues intentan mostrar quién hace mejor el deporte sobre un cuadrilátero. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿para ti la lucha libre significa? Bueno, significa una pasión que vengo siguiendo desde hace muchos años. Me encanta verlo, me gusta apreciar la destreza, la agilidad, el entrenamiento, los movimientos que se hacen. Hay diferentes formas, como decíamos, en algunos casos más cercano a lo que es meramente el espectáculo, en otros casos más cercano a lo deportivo, pero todo eso siempre me interesa y trato de hacer lo posible para que se difunda lo que estamos haciendo en otros países, porque también estoy contando lo que sucede acá en la Argentina en un programa de radio en Uruguay todas las semanas, un programa que se llama Arras de Lona, que también tiene un blog en el cual estoy publicando también notas sobre la lucha argentina de todos los tiempos. También tengo la suerte de estar con una columna en un programa de lucha libre de Guatemala, Lucha Libre y Algo Más, conducido por Rafael Hernández Cabrera y Raicy Senois. Este también fue un contacto propiciado por Salomón Duarte Ramírez. Entonces trato en lo posible de no perder oportunidad de difundir lo que se hace acá o lo que se hizo acá históricamente en todos los lugares donde pueda. Ahora también estoy explorando la lucha que se está haciendo en Chile, que está habiendo mucha actividad, así que bueno, eso. Y para la gente que, bueno, tal vez esté interesada a partir de esto, o tal vez le interese conocer algún asunto en particular, ¿cómo estás en las redes sociales? ¿Y cuáles son las que más usas? Las redes sociales
En las redes sociales está en Facebook la página que se llama Cuadrilátero Catch, que es una página que tenemos con mis compañeros, que Miguel Vallelonga y Cachi Pompeya, y la señora Mónica Rodríguez, que es la hija del luchador Gengis Khan. Esa página funciona en Facebook desde el 2008 y ahí volcamos toda la información de manera diaria, efemérides o nacimientos y todo tipo de cosas, y también la cobertura en vivo de los eventos cuando vamos a ver un espectáculo de lucha en vivo. O sea, la última es del sábado, o sea, fui a ver el sábado Por Siempre Lucha y ahí están las fotos y videos de lo que sucedió en ese espectáculo. Después está mi Instagram con mi nombre y apellido, Rafael Daloy, y mi canal de YouTube, también canal de Rafael Daloy, donde ahí voy poniendo las entrevistas que voy haciendo en vivo en los espectáculos. Y que bueno, ahí es un medio como para ir conociendo más sobre la lucha argentina. Rafael, hay algo que tal vez no tuve la fortuna de preguntarte, pero tú creas que sea necesario mencionar para pues dar alguna explicación extra de que algo que tengamos que conocer acerca de la lucha libre en Argentina. Nada, ya que están allá en México, pueden seguir semanalmente la revista Box y Lucha en su edición digital y en su edición impresa. Como decíamos, desde hace 6 años, todas las semanas hay un artículo. Eso puede servir también para que vayan familiarizándose con nombres de personajes, con nombres de luchadores, con nombres de programas de televisión o de empresas. Y yo creo que el medio más directo, pues entiendo también que el aficionado mexicano es muy afecto a informarse a través de esta revista y de otros medios, así que por ahí la forma más directa de ir teniendo idea de lo que sucede acá. Toda la semana yo mando un artículo para que se vaya sabiendo, y trato también siempre de entender cómo es la lucha en México para hacer las comparaciones o para que tengan idea las diferencias que hay entre cómo se encara la lucha en México y cómo se encara la lucha en la Argentina. Listo, Rafael, pues te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras. Pues estamos acá al pendiente de lo que suceda en Argentina. Sí, bueno, pues particularmente lo que suceda en tanto arte y lucha libre, estaremos ahí al pendiente para ver qué va surgiendo en aquella latitud y ver cómo representan de una manera artística, cultural, este deporte de espectáculo. Pues mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Nos escuchamos a la siguiente semana en el episodio 13 de la temporada 6. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda y estamos en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Tengan muy buena semana. Hasta luego.